Hola mis hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer poder estar una vez más con ustedes en esta plataforma que el Señor nos permite tener. Soy Daniel Rápalo y estamos aquí para seguir compartiendo la palabra de Dios. Ya este es el segundo tema de esta serie hablando sobre el santuario, la manera como Dios trató al pecador y el pecado en el plan que Él ideó para el pueblo de Israel y para nosotros también en el santuario. No me cansaré de decirles que el santuario es la manera más perfecta para poder alcanzar salvación. Si vamos al santuario, siempre veremos a Cristo. Si caminamos en el santuario es donde podremos encontrar a Dios. Si caminamos en el santuario, entonces podremos obtener salvación. Queridos, les invito para que puedan compartir estos temas con las demás personas, para que también otras personas puedan conocer la verdad acerca del santuario. No se lo quede solamente usted, comparta con otras personas estos preciosos mensajes de salvación, porque Cristo quiere salvarnos a todos y es necesario que toda la humanidad pueda comprender el plan de salvación, el plan de la redención que lo podemos encontrar a través del santuario. Si usted quiere entrar en contexto de lo que vamos a hablar ahora, puede ir a nuestra página en YouTube y puede buscar la primer parte de esta serie de temas del santuario para que usted pueda familiarizarse con lo que vamos a hablar ahora. Hoy traemos un tema muy importante también. Vamos a ver una serie de cosas que de seguro antes usted no había visto, pero que ahora por la misericordia y la gracia de Dios lo vamos a poder comprender. Así que si aún usted no se ha suscrito, le invito para que lo pueda hacer, pueda darle me gusta, para que la plataforma pues pueda hacerle llegar este video a muchas personas más. Este canal es sin fines de lucro, no cobramos, no está monetizado el canal, porque lo que queremos es alabar y glorificar el nombre de Dios. No son videos profesionales, pero lo que importa aquí es el mensaje que se pueda transmitir, para que ustedes puedan también escuchar la palabra de Dios. Este es un canal que el Señor puso en mi corazón para poder glorificar su nombre, ya sea a través de la música, que es lo que más tenemos en nuestro canal, música, pero también hemos empezado la buena disposición de poder compartir con ustedes alguna serie de temas. Así que, sin más que decir, hermanos, sean bienvenidos y vamos a comenzar con nuestro segundo tema. Vamos a escuchar primeramente este canto. Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. En tu santuario te veo por fe. En tu santuario la puerta está, por donde entra el clamor y sale contestación de aquellos que oran por liberación. En tu santuario yo veo 6 muebles, revelan el plan de la redención. La verdad del Evangelio en toda su gloria para transformar a los hijos de Dios por su amor. Tu muerte yo veo en el altar del sacrificio, en el lavacro tu resurrección. En los panes de la mesa puedo ver tu palabra, en el candelabro eres tú mi gran luz. En el
altar del incienso eres mi mediador. En el arca del pacto veo tu trono, Señor. Dentro la vara, la ley y el maná escondido. Limpia mi vida en tu lugar santísimo. En tu santuario el evangelio es respuesta a los problemas de la humanidad. Quiero ser para ti un santuario viviente, reflejar tu ley, tu imagen y amor. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. En este momento, Dios eterno, que vamos a hablar de su palabra, le imploramos que nos dé su Santo Espíritu para que nos guíe en este estudio, para que venga a nuestros corazones, conmueva nuestras mentes y ablande nuestro corazón tan duro que lo tenemos, para que seamos más sencillos y podamos ser más humildes para reconocer esa voz de Cristo hablando en nuestros corazones al arrepentimiento. Que este tema sea de bendición para las almas que lo están viendo, los que lo verán, y que pueda llenarles y puedan encontrar en estos temas la salvación que viene solamente de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Después de haber escuchado este hermoso canto, que lo vamos a estar escuchando durante toda esta serie de temas, sinceramente podríamos decir que no podríamos predicar más. Solamente el canto nos muestra lo que es el santuario. Pero bien, ahora vamos a ver el santuario y sus servicios. Ustedes van a tener ahora mismo en pantalla lo que son las diapositivas, las imágenes de esta presentación de este segundo tema, hablando sobre el santuario. Tenemos ahora el santuario y sus servicios. Así que hoy vamos a ver lo que se hacía en el santuario, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que hacía el pueblo de Israel en el santuario. Sigamos. Salmo 77:13 dice: Tu camino, oh Dios, es en el santuario. ¿Quién es un Dios tan grande como nuestro Dios? En el tema anterior vimos que este versículo lo vamos a estar viendo durante todos los temas, porque es tan importante, porque David entendía que el camino para encontrar a Dios está en el santuario. O sea que durante estos temas vamos a caminar en el santuario. No vamos a saltar, no vamos a correr, vamos a caminar, vamos a ir despacio, paso tras paso, viendo lo que es el santuario y la hermosa manera en cómo Dios trata al pecador y al pecado y cómo Dios quiere salvarnos. Así que el camino hacia Dios está en el santuario. Eso lo dice Salmo 77:13. Vamos a seguir. En Génesis capítulo 3, versículo 21 dice: Y Dios el Eterno hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué razón Jehová el Eterno hizo pieles de túnicas de pieles a Adán y a Eva? Porque Adán y a Eva tristemente se dieron cuenta que estaban desnudos. Antes de que el pecado entrara en Edén, a ellos los vestía la gloria de Dios, una luz inaccesible. O sea, ellos no tenían vergüenza de su desnudez, pero cuando entró el pecado, tristemente, Cristo, su creador, Jehová, el Eterno, tuvo que hacerles túnicas de pieles para cubrir la vergüenza de su desnudez. Y eso es lo que hace el pecado, queridos. El pecado nos hace ver nuestra desnudez. Cristo quiere ahora mismo vestirnos de ropa de gala, vestirnos de su manto de justicia, que realmente es el carácter de Cristo en nosotros. Y eso es lo que vamos a ver en el santuario realmente. Ahora miran en pantalla que cuando el pecado entró, tristemente también los seres humanos tuvieron que darle muerte a
a los animales. Si Adán y Eva hubiesen pensado en lo que las consecuencias que traería el pecado, quizás, no estoy asegurándolo, pero quizás no hubiesen querido pecar. Pero su mente no les permitía ir más allá, ¿ya? El único que conocía y conoce el futuro es Dios, el eterno, Jehová. Pero tristemente, cuando el pecado entró, entonces empezaron a ser sacrificados animalitos. Y quiero decirles también que desde el primer cordero que fue sacrificado, cuando Abel y Caín, ¿verdad? Los hijos de Adán, pues cuando Abel presentó el corderito, ese corderito estaba representando a Cristo Jesús. Porque Cristo había prometido en Génesis 3:15 que Él vendría a esta tierra para darnos esperanza. Y esa esperanza sería que Él tendría que morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Entonces, nuestros primeros padres tenían que estar sacrificando corderitos sobre altares, y eso representaba la muerte de Cristo Jesús. Lo vemos un poco más claro en esta siguiente imagen que ustedes tienen en pantalla. El ejemplo de Abraham con su hijo Isaac. Este es el reflejo, el retrato más claro que encontramos en el Antiguo Testamento de que Dios, el Padre, tendría que dar a su propio hijo para que muriera por nosotros. Así como Abraham tenía a su propio hijo Isaac, que lo dio, Dios le pidió que lo diera en sacrificio, y Abraham, sin murmurar, sin cuestionar, él dijo: está bien. Aunque con dolor profundo, cuando iba hacia el monte, él iba con una angustia tremenda, porque sabía que tenía que dar a su hijo, como sacrificio. Pero a Abraham lo que le importaba era obedecer a Dios. Ese es el ejemplo más claro que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento de que Dios, el Padre, iba a enviar a Cristo, su propio Hijo, a morir por cada uno de nuestros pecados. Y bueno, tenemos esta otra imagen también que, como les decía al principio, que el corderito representa a Cristo. Cristo pues murió, pero al tercer día resucitó y ahora vive en gloria y vive para interceder por cada uno de nosotros. En Éxodo 25:8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Este es el texto que todos nosotros tenemos que conocer muy bien. Lo vimos en el tema anterior. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Quién iba a habitar en medio de ellos? Jesús. Jesús iba a habitar en medio de ellos. Y vimos en el tema anterior que nuestro cuerpo es el santuario donde Cristo quiere morar ahora y transformarnos y hacer de nuestras vidas que llevemos su propio carácter, su propia imagen. Éxodo 25:40 dice: mira, y lo harás conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea que lo que Moisés hizo, o el pueblo de Israel tenían en el santuario, no era una cosa que Moisés se había inventado, no. Fue que Dios le dio la orden, Dios se lo mostró. O sea que si el modelo que Moisés, el pueblo de Israel tenía, si era un modelo, es porque había algo a lo que podría parecerse, ¿no? Entonces en el cielo ya había un santuario. Por eso Dios le dice: lo harás conforme al modelo que se te ha mostrado. Lo que había en el santuario terrenal era un reflejo, un reflejo de lo que era el santuario celestial, aquel verdadero tabernáculo del cual habla Pablo en el libro de Hebreos. Entonces ahora vamos a ver rápidamente una descripción de lo que es el santuario israelita. Muy bien, ahora, ustedes tienen en pantalla lo que era el santuario y cómo el pueblo de Israel acampaba, tenía sus tiendas de campaña, donde ellos vivían alrededor del tabernáculo, alrededor del santuario. Y es increíble, mis hermanos, porque cada vez que Dios les decía que se tenían que mover de ahí, el pueblo de Israel tenía que desarmar todo esto, hermanos. Todo esto tenían que desarmarlo, tenían que desarmarlo para al momento de que se tenían que mover. Imagínense ustedes el trabajar, hermanos, que ellos tenían, pero aún así ellos lo hacían por amor a Dios. Muy bien, entonces empecemos a ver lo que era el santuario terrenal. Tienen en pantalla lo que es el santuario terrenal, lo que había en el santuario. Muy bien, entrando por la puerta principal, la puerta exterior, para entrar a lo que es el santuario, nos encontramos con el atrio.
Luego del atrio, el lugar santo, ¿ya? Y luego del velo que cubría el lugar santo se encuentra el lugar santísimo. Vamos a ver cada uno de los muebles también que se encontraban en el atrio, en el lugar santo, en el lugar santísimo. Lo veremos en un próximo video, quizás en la tercera parte y en la cuarta parte. Ahora vamos a ver la descripción, ¿verdad?, de lo que es el santuario y los servicios que se hacían en el santuario. Muy bien, estaba en el atrio, ¿ya? En el atrio. Se le dijo a Moisés, Éxodo 27, 1, 2. Harás también un altar cuadrado de madera de acacia de 5 codos de lado, que serían 2,25 metros, y de 3 codos de altura. Le harás cuernos en sus 4 esquinas, que serán parte del mismo altar, y los cubrirás de bronce. Queridos, quiero que se den cuenta que Dios es un Dios de orden. Y a Dios le gustan las cosas bien hechas. Dios es muy detallista, ¿ya? Porque el modelo que se le presentó a Moisés, que tenía que hacer, queridos, si ustedes se fijan lo que era el altar, donde se sacrificaban los corderitos, era de oro. Era, cubierto de bronce, y era de madera de acacia. O sea, a Dios le gustan las cosas bien detalladas, bien especiales, bien hermosas. Así que cada vez que nosotros tengamos que hacer algo para Dios, tenemos que aprender a hacerlo con amor, bien hecho, bien detallista, porque Dios es un Dios detallista. Muy bien, tienen en pantalla lo que vendría a ser el altar de bronce, del cual le dimos lectura ahora de lo que la Biblia dice. El altar de bronce, ¿ya? Había como una parrilla allí donde se dejaba caer el corderito, y pues había fuego, ¿ya? En ese altar de bronce. Ahora ven también en pantalla cómo el sacerdote venía y traía, ¿verdad?, lo que era el cordero, y la sangre del cordero era, dice, puesta sobre los 4 cuernos a los 4 lados del cuadrado de lo que era el altar. Muy bien, Éxodo 30, 17, 20 dice: harás también una pila de bronce con sus bases de bronce para el lavado. La pondrás entre la tienda de la reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Aarón y sus hijos lavarán sus manos y sus pies. Se lavarán cuando vayan a entrar en la tienda de la reunión, para que no mueran, y cuando vayan a llegarse al altar para presentar al Eterno la ofrenda encendida. Mire, queridos, Dios le dio cada instrucción de lo que el pueblo tenía que hacer. En este caso, la pila, que realmente no se sabe cómo realmente era, porque no se describe como lo vimos en la descripción del altar de bronce, donde se hacían los sacrificios, pero pues esta imagen nos hace pensar que podría haber sido así, la que ustedes vieron en pantalla. Entonces, ahí se lavaba las manos y los pies a Aarón y sus hijos. Esta estaba ubicada entre el altar, aquí estaba la pila y aquí estaba la puerta a la entrada de lo que era la tienda de la reunión, donde era el lugar santo. Entonces, antes de cruzar esta cortina que había ahí para cruzar el lugar santo, ellos tenían que lavarse las manos, los pies, para que no murieran cuando entraran ahí. Mire que cómo es el asunto. El asunto es tan serio, mis queridos. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Nunca lo olviden. Nunca olviden que Dios es un Dios de orden. Por eso, en una iglesia, en un templo, nunca debe de haber desorden. Nunca, mis hermanos. Muy bien, tienen en pantalla ahora lo que pues posiblemente era, ¿no?, lo que leímos ahora de la descripción sobre la pila, ¿no?, donde se lavaban las manos y los pies el sacerdote, que era Aarón, y sus hijos, sí. Tienen otra imagen ahora también, ¿verdad?, de lo que posiblemente podría haber sido ese lavacro donde se lavaban las manos. Muy bien, el lugar santo. Entremos ahora entonces al lugar santo. Ya vimos el atrio, ¿ya? En el atrio está el altar del sacrificio, la pila de agua, y ahora vamos a entrar entonces al lugar santo. Entremos, caminemos en el santuario. En el lugar santo habían 3 muebles. Ustedes lo ven ahora en pantalla: mesa de los panes de la proposición, el candelabro y el altar del incienso.
el arca en el santuario, en el lugar santo, lo vemos aquí un poco más detallado, ¿verdad? Están 3 muebles, y en el lugar santísimo hay un mueble. Así que, bueno, esto ya lo vimos bien. Lo vamos a ver más detalladamente en los siguientes temas, donde vamos a hablar detalladamente lo que representa, lo que simbolizaba cada uno de estos muebles. Lugar santísimo. En el lugar santísimo pues estaba el arca del pacto con sus 2 querubines que cubrían el altar del pacto, hablando y daban referencia también a la santidad de aquel lugar. El Shekinah, y dentro del altar del arca del pacto habían 3 cosas: el maná, la vara de Aarón que reverdeció y la ley santa de Jehová. Muy bien, aquí está un poco más claro también. Miren, están los querubines, está la Shekinah, que realmente era donde la presencia de Jehová habitaba, el propiciatorio, y dentro del arca del pacto los que les mencioné. Muy bien, entremos ahora entonces a los servicios que se hacían en el santuario. Los servicios eran diarios, mis queridos. Ustedes lo ven ahora en pantalla. Los servicios que se hacían en el santuario eran diarios. Eso no es que se hacía una vez a la semana, 2 veces a la semana o día de por medio, no. Eso era diario. Tanto los pecadores, todos eran pecadores, ¿no? Pero tanto los miembros, podríamos decirle, ¿no?, del pueblo de Israel, tenían que presentarse al santuario diario, tenían que llevar sus sacrificios diarios. Ahora lo vamos a ver más detalladamente. Ven en pantalla ustedes que dice que cada día se ofrecían por el sacerdote sacrificios matutinos y sacrificios vespertinos. Por el pecador, por las demás congregación del pueblo, eran sacrificios individuales. Cada quien tenía que presentarse, cada quien tenía que llevar ese corderito o una paloma, dependiendo cómo estaban ellos, ¿verdad?, de sus recursos. Habían 4 tipos de pecadores. Estaba el sacerdote, eso lo vemos en Levíticos 4, 13 al 12, presentaban becerro. Estaba el de la congregación, Levíticos 4, 13, el de los gobernantes, Levíticos 4, 22 al 26, y el del individuo, Levíticos 4, 27 al 35. Esto es lo que se hacía. Estos eran los servicios por sacerdotes, por congregación, por gobernantes, por individuos. Se hacía de acuerdo a lo que dice Levíticos, el libro de Levítico lo deja muy, muy en claro. Así que si ustedes quieren ir a verificarlo, pues pueden ir al libro de Levíticos 4. Sigamos. Entonces el pecador tenía que traer voluntariamente la ofrenda, voluntariamente. A eso nadie les ponía un arma, un cuchillo, no, nadie. Eso era voluntario. Quien se presentaba, pues recibía el perdón de sus pecados. El que no se presentaba, pues tristemente esos pecados iban quedando acumulados. Y así sigue siendo hoy en día. Aunque ya no tenemos que derramar sangre de corderitos, pues ya Cristo derramó su sangre, quien es el Cordero de Dios. Eso es voluntario, que tenemos que ir nosotros a la presencia de Dios y pedir perdón por nuestros pecados. Muy bien, ven ustedes en pantalla que dice que el pecador mismo debía sacrificar el animalito. Imagínense, hermano querido, ya nosotros no tenemos que hacer eso, porque Cristo es nuestro Cordero. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero los pecadores tenían que degollar al corderito. Ya eso les tenía que dar dolor a ellos, y eso les hacía pensar que Cristo, el Hijo de Dios, tenía que morir en nuestro lugar para darnos vida eterna. Es precioso, realmente es precioso cómo el plan de salvación se ha diseñado para nosotros, y en el santuario es como vemos ese plan de salvación. Levíticos 4, 2 al 7 dice: el sacerdote untará con la sangre los cuernos del altar del incienso aromático ante el Eterno en el santuario, y verterá el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está en la entrada
del santuario. Esto es algo que el sacerdote tenía que hacer con la sangre, lo tenía que untar esa sangre en el altar del incienso aromático que está en el lugar santo. Muy bien. Ven ahora en pantalla que dice que la función de la sangre. Levítico 17:11. Porque la vida de la criatura está en la sangre, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar. Por eso la misma sangre expiará a la persona. Por eso también es que ahora en día lo único que puede expiar nuestros pecados es la sangre de Cristo Jesús, que ya fue derramada en la cruz del Calvario, y fue derramada solamente una vez. Ese fue un solo sacrificio para siempre. Eso lo dice el libro de Hebreos. Así que entonces entonces, hermanos, lo único que nos puede dar salvación o el perdón de nuestros pecados es la sangre de Cristo Jesús. Así como la sangre del corderito era lo que expiaba los pecados de los pecadores del pueblo de Israel, así nuestros pecados son expiados por la bendita sangre que fue derramada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vemos aquí que era algo muy importante lo que les voy a presentar ahora. Permítanme un momentito. Cuando el pecador llevaba la sangre, el corderito para ser degolladito, ¿verdad? Entonces, esa sangre lo que hacía era que expiaba los pecados de cada uno de esos hombres que presentaban ese corderito para que sus pecados fueran perdonados. Nosotros vemos ahora en pantalla algo muy importante. Aquí quiero que ustedes me presten atención, porque el sacrificio que se hacía era hecho por el pecador, ¿ok? El sacrificio era hecho por el pecador. Luego de que se presentaba el sacrificio, pues el sacrificio significaba derramamiento de sangre, ¿ok? Entonces, ese derramamiento de sangre era que el sacerdote untaba sobre los cuernos del altar, la sangre que era derramada. Esa sangre que se derramaba purificaba al pecador, ¿ya? Purificaba al pecador. Y esa sangre contaminaba el santuario. ¿Están entendiendo? El sacrificio, ¿ya? El sacrificio era hecho por el pecador. ¿Por quién era hecho? Era por el pecador. Ese sacrificio entonces derramaba sangre. Esa sangre purificaba al pecador, lo limpiaba, porque recuerden que en Levítico 4 dice que era para expiar los pecados del pecador, pero al mismo tiempo contaminaba el santuario. Muy bien. Vemos ahora en pantalla también que el camino a la purificación y la contaminación. El pecador llevaba, ¿verdad?, a sacrificar el animal. El animal hacía derramamiento de sangre, luego el sacerdote untaba esa sangre en el altar, y luego era en el altar, ¿verdad?, que estaba en el santuario. Entonces, eso representaba realmente contaminación en el santuario. Pecador, animal, sangre, sacerdote y santuario. Entonces el santuario era contaminado por la sangre, que ya estaba contaminada porque entonces eran los pecados del pecador. Ahora,
en el día de la expiación, que era una fiesta solemne también, en el Levítico 23 lo encontramos, en el día de la expiación, más conocido como el Yom Kippur, era el día en que se perdonaban los pecados de todo el pueblo, Eso se hacía solamente una vez al año. El día de la expiación era cuando Dios perdonaba a todo el pueblo, Vamos a ver un poquito sobre esto. En el último capítulo, en el último tema de esta serie, lo vamos a ver bien lo que era el día de la expiación. Levítico 16, 7 al 10. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará ante el Eterno a la entrada de la tienda de la reunión, y Aarón echará su suerte sobre los 2 machos cabríos, uno para el Eterno y el otro para Azazel. Tomará el macho cabrío que tocó en suerte al Eterno y ofrecerá en expiación, pero el macho cabrío que tocó en suerte por Azazel lo presentará vivo ante el Eterno para efectuar la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto como el culpable. Así que entonces, sobre el macho cabrío, bueno, ahora lo vemos en pantalla, aquí lo tenemos. Ya el corderito representaba a Jesús y el macho cabrío a Satanás. Entonces el sacerdote tenía que tocar, ¿verdad? O dejar caer la contaminación del santuario sobre el macho cabrío, sobre Azazel, que eso es lo que representaba, ¿verdad? Y tenía que ser llevado al desierto. Eso representaba a Satanás, que la culpa de los pecados iba a caer sobre Satanás. Y por eso cuando Cristo también muere en la cruz del Calvario, todos esos pecados nuestros caen y están sobre Satanás, porque eso representaba el macho cabrío. Entonces aquí tenemos una imagen más clara. El sumo sacerdote, de acuerdo a lo que leímos, ¿verdad?, tenía que depositar la culpa sobre el macho cabrío. Se expiaba la sangre, en la imagen, en el número 2 lo vemos, ¿verdad? Se presentaba eso en el lugar santísimo, y esa sangre pues era, ¿verdad?, derramada, ¿verdad?, sobre el propiciatorio, y entonces el sacerdote transfería todos esos pecados hacia el macho cabrío, y el macho cabrío era llevado al desierto. Interesante, mire qué lindo la manera en cómo Dios trató el pecado y a los pecadores. Muy bien, el sumo sacerdote, el corderito representaba a Cristo, no se les olvide. Yo aquí me equivoqué con el nombre, no era el macho cabrío, era el corderito. Muy bien, Jesús en su muerte cumple la figura del primer corderito en el santuario, ¿verdad? Los corderitos que presentaban los pecadores. Ahora, el cordero representa a Jesús. Y luego de que el corderito, ¿verdad?, entonces viene el sumo sacerdote. Al sacrificar al cordero y cargar con la sangre hasta el lugar santísimo. Entonces, luego esa sangre purificaba el santuario, pero contaminaba al sumo sacerdote. Mire cómo empieza a hacer esto ya. El cabrito ahora representa a Jesús. El sumo sacerdote llevaba esa sangre hasta el lugar santísimo, y esa sangre realmente purificaba el santuario en el día de la expiación. Estamos hablando del día de la expiación. Y esa sangre contaminaba ya no el santuario, porque ya el santuario quedaba purificado, porque Cristo perdonaba los pecados, pero ahora el sacerdote, el sumo sacerdote, estaba contaminado. Entonces, el sumo sacerdote, cargando la sangre del macho cabrío, entraba al lugar santísimo y la asperjaba sobre el arca para purificar el santuario, y salía llevando todos los pecados sobre sí. ¡Wow! Entonces, el sumo sacerdote intercedía por el pueblo, esparcía la sangre en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto, ¿verdad?, para purificar el santuario. Pero ya ahora él quedaba contaminado. Entonces, en el día de la expiación, lo que se hacía realmente era la purificación del santuario. El día de la expiación era que había una purificación del santuario. Entonces el sumo sacerdote en el lugar santísimo
llevaba a ver los pecados, todos los pecados del año, de los pecadores. Entonces era sobre el macho cabrío. Él ponía sus manos sobre el macho cabrío, transfiriendo sobre el macho cabrío todos los pecados. Muy bien, entonces ese macho cabrío era enviado al desierto y representaba a Satanás cargando los pecados de todos los redimidos. Y entonces el pueblo quedaba purificado, quedaba perdonado y se destruía para siempre el pecado cuando se enviaba al macho cabrío al desierto. Y ahora, queridos, pues Cristo está en el lugar santísimo, intercediendo por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros está Cristo intercediendo en el lugar santísimo. Ahora, en el santuario terrenal, quien intercedía por el pueblo era el sumo sacerdote. Ya, era el sumo sacerdote. Cristo es nuestro abogado, Cristo es nuestro defensor, Cristo es nuestro sumo sacerdote, el que nos defiende, el que presenta su sangre, su propia sangre ante el Padre para expiar nuestros pecados. En el último tema vamos a nosotros a ver qué es lo que realmente abarca el día de la expiación. Es muy interesante el día del perdón. Ahora todavía hay tiempo, queridos. Ahora todavía hay tiempo. Antes de que Jesús salga del lugar santísimo, todavía hay tiempo para la raza humana, para que nos arrepintamos de nuestros pecados, para que pidamos perdón por nuestros pecados, de nuestras culpas e iniquidades. Yo quiero hacer una vez más la invitación a cada uno de ustedes, sabiendo que Jesús está presto a venir, que Él pronto va a venir. Las señales lo están indicando. El mundo está convulsionando rápidamente. Las señales del tiempo del fin nos indican que Jesús viene. Y mientras Él está todavía ahí en el santuario celestial, intercediendo por nosotros, yo quiero hacer la invitación a ustedes para que pidamos perdón por nuestros pecados, para que le entreguemos nuestra vida a Cristo Jesús por completo, para que cada vez que el Espíritu nos impresione a pedir perdón, lo hagamos. Tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Todavía hay tiempo, todavía hay oportunidad para todo aquel pecador que viene a Cristo arrepentido. Todo aquel que viene a mí y dice: Cristo, yo no le he hecho fuera. Jesús nos está esperando. Jesús está esperando que nosotros le entreguemos nuestra vida por completo a Él. Él quiere perdonar nuestros pecados. Él quiere que todas nuestras culpas sean perdonadas. Y por ende, como lo vimos ahora, entonces esas culpas son sobre Satanás, quien recibirá el castigo luego de los 1000 años, lo que habla Apocalipsis, pero no vamos a hablar mucho de ello. Pero Él recibirá la paga, Él recibirá el castigo, ¿verdad?, de nuestras culpas. Cristo quiere realmente perdonar cada uno de nuestros pecados. Yo te hago la invitación hoy para que tú puedas abrirle el corazón a Cristo, le dejes entrar, transforme tu vida y haga de ti una nueva criatura, como también quiero yo que Él haga de mí una nueva criatura, un nuevo ser, una nueva persona en Cristo Jesús. El viejo hombre ha quedado atrás y aquí dice la Biblia: todas las cosas son hechas nuevas. Con Cristo, queridos, nosotros podemos encontrar la verdadera felicidad, la verdadera paz, aquella que el mundo no puede dar. Es la paz que solamente Cristo puede dar. Es una felicidad enorme. Es cierto que en la vida siempre tendremos obstáculos, ¿verdad? No todo será color de rosa, pero con Cristo podremos ser más que victoriosos. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esas fueron las palabras de Cristo Jesús a los discípulos y siguen siendo también las mismas palabras de Cristo para nosotros hoy. Que el Señor te bendiga. Este ha sido nuestro tema, nuestro segundo tema de esta serie. Espero hayas aprendido de lo que se hacía en el santuario. Espero poder haberlo explicado bien. Si hay alguna duda, pues pueden dejarla en los comentarios. Ruego al Señor que sea de bendición para ustedes, para que podamos ir comprendiendo lo que es el plan de salvación en el santuario. Ahora vimos lo que era la descripción del santuario y los servicios del santuario. En el próximo tema vamos a ver los muebles del santuario y a quién simbolizaba cada uno de esos muebles. Así que no se lo pueden perder porque va a estar interesante también. Que el Señor te bendiga, pero antes de terminar lo haremos con una oración. Oremos. Querido Dios y buen Padre que estás en los cielos,
Te agradecemos en esta oportunidad porque hemos presentado nuestro segundo tema de esta serie. Te pedimos, Señor, que bendigas a mis amigos, mis hermanos que lo han visto hoy, que pueda ser de bendición para ellos. Espero poderlo haber explicado bien, y si no lo hice bien, que tu Espíritu, Señor, les impresione a ellos a ir al libro de Levíticos, de Éxodo, donde está descrito lo que era el santuario y cómo Dios trató el pecado de los pecadores. La Biblia lo habla muy claro, y lo habla mucho más claro de lo que yo lo pude explicar ahora. Te ruego que sea de bendición, que llegue a muchas almas este mensaje, y que tu bendición les acompañe a ellos también. En el nombre de Jesús. Amén. Nos veremos en el siguiente tema. Que el Señor les bendiga.